Hola, soy Raúl Santoyo. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo podemos tener una ventilación adecuada dentro de oficinas, casas, restaurantes, escuelas. Esto es algo que me han venido preguntando de manera continua en las últimas semanas, con esto de que ya estamos regresando otra vez a restaurantes, casas, con esto de que ya se está empezando a aplicar la vacuna, sobre todo a personas mayores. Estoy trabajando en este momento de manera conjunta junto con Texar y RCD de Clean Air Experts, puesto que ellos tienen algunas soluciones que pueden ayudar a la purificación de aire dentro del interior de restaurantes, escuelas, cuartos, con una ventilación no muy adecuada. Entonces vamos a platicar al respecto. Entonces, para esto comencemos entendiendo que hoy por hoy se visualizan dos posibles formas de contagio del COVID-19. Una es estar en contacto directo con una persona que puede ser asintomática o puede ser sintomática, que no estamos teniendo la sana distancia, que aparte no tenemos algún tipo de protección como cubrebocas, una mascarilla. Y bueno, esas estornudos, esas salivas, esa gotita de saliva, esas gotículas nos bañan, caen dentro de nuestra cara y las aspiramos. Y las aspiramos en un volumen suficiente como para poder contagiarlos, ¿no? La literatura indica que sí hay que tener una cierta cantidad de virus que debemos de alguna forma absorber dentro de nuestro cuerpo como para contagiarnos. Entonces, esta es una forma, creo que es conocida y muy evidente hoy día para todos, pero está la siguiente forma de contagio, que es, ya se habla de contagio por aerosoles, y cuando hablamos de aerosoles es de esas micropartículas que se quedan suspendidas en el aire. Son muy pequeñas, o sea, ocurren sobre todo por efectos de la respiración, son muy pequeñas, entonces están flotando en el aire como si fuera un aerosol. Y lo que me viene a la mente son estos aerosoles que podemos usar, por ejemplo, en los baños, en los aromatizantes, que se percibe el olor en el ambiente. Estamos hablando de que esos vapores que se quedan volando en el aire por un rato, pues estaríamos hablando, haciendo la similitud, estaríamos hablando del COVID-19. Entonces existe una posibilidad de contagio de estar en áreas donde no está en ese momento la persona sintomática o asintomática pulsando estas gotitas de saliva o de gotículas, pero estuvo en ese lugar, ya se retiró y dejó aerosoles en donde todavía por ahí está flotando el virus. Es ahí en donde entra esa posibilidad, o sea, es una probabilidad de contagio. Y es importante entenderlo como que hay una probabilidad de contagio de poder contagiarse del COVID por estar aspirando estos aerosoles. Es una probabilidad, no es obligatorio que se va a contagiar uno, y eso sí es importante. Estamos hablando de probabilidades, porque de esto vamos a hablar y continuar hablando más adelante, ¿no? Entonces, de estos aerosoles es lo que vamos a hablar en este momento, y estos aerosoles son los que están generando todo este ruido, toda esta tendencia de los cambios de aire, de la buena ventilación. Esta parte de cambios de aire, si no tienen claro el concepto, tenemos otro video también aquí en donde hablamos qué es el cambio de aire. Entonces, la pregunta que me hicieron hace unos días: ¿qué ganamos haciendo más o menos cambios de aire en un cuarto o área cerrada? ¿Qué ganamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿matamos más rápido al virus si hacemos el cambio de aire? O sea, pues la respuesta es no estamos matando el aire si hacemos más cambios de aire. ¿Simulo que estoy en la calle? No, realmente no es el objetivo de estar haciendo esos cambios del aire. ¿Cuál es disminuyo la probabilidad de tener un virus flotando en el aire? Sí. O sea, lo que estamos haciendo, y a lo mejor la respuesta anterior sí era simular que estoy en la calle, pero la respuesta creo que más adecuada es que disminuimos la probabilidad de estar aspirando esos aerosoles que pudieran tener una carga viral flotando. Entonces, es un asunto de probabilidad. No estamos matando el virus, no estamos desinfectando, solamente estamos disminuyendo la probabilidad de poder aspirar, poder respirar una cantidad suficiente de virus como para poderlos contagiar. Si estamos limpiando el aire, moviendo el aire y tenemos una buena ventilación,
Puede ser que todavía existan esos aerosoles o esos virus flotando, pero ya en una densidad, en una cantidad muy, muy disminuida, de tal suerte que aunque los aspiremos, pues la probabilidad de contagiarnos es muy, muy baja. Entonces estamos hablando de probabilidades. Eso es súper importante entender, que es un asunto de probabilidad, no es un asunto de desinfección. Es un asunto de disminuir la probabilidad de contagiarnos. Entonces ese sería el punto de partida. Y de aquí quiero referirlos a, creo que 2 excelentes artículos que están en El País. En la parte de abajo de este video voy a dejar estas ligas. Estoy suscrito también al País, si lo escuchan, me parecen excelentes artículos y estoy suscrito por estos 2 artículos y por otras cosas que también publican muy, muy interesantes. Pero estos 2 artículos traen animaciones, traen una explicación y sobre todo el segundo, que es el de abajo, lo vamos a utilizar para poner alguna serie de elementos con respecto a lo que es el CO2. Más adelante se los explicaré, pero también si se van a nuestro video, desde hace prácticamente un año estamos hablando que el CO2 va a ser una forma muy, muy adecuada para poder indicar qué tan bueno o qué tan ventilado, más bien, qué tan ventilado está un cuarto. Y estamos hablando de un cuarto interior, estamos hablando de ventilación en cuartos interiores o que están semicerrados o semiherméticos. Entonces, vamos a hablar de calidad de aire. Ahora, esto de la pregunta anterior que respondimos, ¿por qué ventilamos? Por disminuir la probabilidad. Entonces me decían, hoy bueno, vivimos en una ciudad muy contaminada. Entonces, ¿qué pasa con la calidad del aire exterior? Entonces, tenemos dos cosas que sí tenemos que considerar al momento de hacer la ventilación, porque la ventilación la hacemos con aire del exterior. ¿Por qué? Porque hay mucho más aire allá, entonces la probabilidad de que el aire exterior tenga una carga importante de virus, pues es baja, ¿no? A menos de que estén tomando el aire de la salida de un hospital que es COVID-19. Entenderán que pues ahí sí no va a ser muy, muy adecuado meter ese aire dentro de un cuarto cerrado. Pero bueno, estoy pensando que esa parte no es el caso de nadie o de casi nadie que vea este video. Entonces, hablando de calidad del aire exterior, ¿qué pasa si vivimos en una ciudad en donde pues tenemos smog, tenemos mucho polvo, tenemos partículas PM2.5, producto de la combustión interna de los motores? Entonces aquí lo que se encuentra es de que pues es escoger el mal menor. Entonces preferimos mejor tener una buena ventilación y tener pues un poco de PM2.5 de smog, pues sí, no es bueno para la salud, pero será bueno pues en tiempos no muy grandes, abrir solamente las ventanas por 15 minutos, hacer ese intercambio de aire y hacerlo de manera regular. Si es posible, pues colocar purificadores de aire dentro del lugar que puedan retirar PM2.5, que ahí nuestros amigos de RCD tienen muchas soluciones para retirar pues partículas PM2.5 suspendidas, también algunos compuestos volátiles conocidos como VOC o smog también, ¿no? Entonces, cuando es PM2.5, pues solamente hay que hacerlo con cuidado, meter ese aire. Va a ser mucho mejor tener PM2.5 que tener COVID dentro del cuarto. Pero también hay otro caso. ¿Qué pasa si en el exterior pues tengo mosquitos o insectos que pueden transmitir alguna enfermedad como el paludismo, como el dengue? Entonces el hecho de abrir las ventanas, pues puedo traer pues enfermedades que no son el COVID, pero sí son dengue, paludismo u otro tipo de enfermedades que son transmitidas por insectos. Es indudable que se pueden colocar mosquiteros o mallas, pero también esas mallas y mosquiteros pues reducen de alguna forma el flujo del aire. Entonces, sobre todo esta segunda parte sí es importante considerar cómo se va a hacer la ventilación, porque podemos de alguna forma pues disminuir la posibilidad de tener COVID, pero aumentamos la posibilidad de tener pues algún otro tipo de enfermedad pues, relacionada con estos insectos. Y aquí la Organización Mundial de la Salud habla de que cuando se está en esa zona, pues se tiene que atacar pues tanto los asuntos relacionados con el COVID como los asuntos relacionados con estas enfermedades que son transmitidas por insectos, dígase mosquitos o moscas, ¿no? Estas enfermedades pues que todavía están pues dispersas por todo el mundo. Entonces
Sí es importante tener esa parte de calidad de exterior y bueno, balancear, encontrar un punto de equilibrio entre calidad de aire interior y exterior. Aquí también viene un informe, en este informe pues mencionan de esta importancia, y este informe es recabado por la Organización Mundial de la Salud y también por el periódico El País, hablan sobre esto, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar sobre el plan de mejorar el aire en el interior, ya sea de una casa, un comercio, una oficina. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, también voy a poner abajo la liga para que puedan descargar el documento. Es un documento, lo encontré en inglés, está un poco confuso, o sea, la verdad es que sí se puede mejorar, pero creo que es bastante perfeccionable, pero bueno, vamos a tratar de usar esa información para explicar con otros dibujos que hice a mano. Entonces, me vino otra pregunta: ¿cuánto respiramos? Entonces, cuando aspiramos y exhalamos, pues hay una cantidad de litros de aire que ocurren. Y encontré que son de 12 a 15 veces en una situación normal, y esto genera un flujo de 7 litros cada vez que lo hacemos. De tal suerte que una vez sumados todas estas veces que aspiramos y exhalamos, estamos moviendo alrededor de 7 a 8 metros cúbicos por día. Si lo ponemos en algo que podamos visualizar, pues serían 7 u 8 tinacos de agua de 1 metro cúbico, que en la Ciudad de México se encuentran pues prácticamente en cada techo de cada casa. Entonces estamos hablando que cada persona consume 7 tinacos de esos, 7 u 8 tinacos por día, ¿no? Dividiéndolo en 24 horas, estamos hablando de 0.3 metros cúbicos por hora. Si regresan al video de los cambios de aire por hora, ahí hablaremos sobre esta medición de metros cúbicos por hora, se lo recomiendo. Entonces voy a poner el ejemplo. Aquí busqué una foto, esta es una fonda, y bueno, aquí haciendo la cuenta, pues estimé que hay una cantidad de entre 16 y 20 personas. Haciendo unas aproximaciones, pues tengo aquí que tengo 32 metros cuadrados, pensando que la altura, el volumen son 80 metros cúbicos, de 16 a 20 personas. Si estoy hablando que el consumo por hora es 0.3 metros cúbicos por hora por persona, entonces estoy hablando que tengo 6 metros cúbicos por hora lo que estoy consumiendo. Pero aquí el problema que tengo es que el aire está estático, o sea, realmente no se está moviendo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? O sea, estrictamente podríamos poner este cuarto hermético y la gente podría estar 1 hora y no pasaría nada. El problema es que empezamos a respirar el aire que exhaló la otra persona. Entonces, en la medida en que el aire está estático, empezamos a respirar el aire que exhaló la otra persona. Ese es el problema con los lugares cerrados. Muy rápidamente, aunque se tenga un volumen grande, empezamos a aspirar lo que el otro exhaló. Y es ahí en donde el asunto de los aerosoles se vuelve crítico. Entonces, esta gráfica viene en el periódico El País, y voy a poner otras dos más. Pero voy a poner este ejemplo. Para aquellos que han tenido la fortuna de ir al mar y no se han encontrado con un agua mala, o sea que es poco probable, pero se pueden encontrar. Entonces, pensemos en un agua mala. Si ustedes van al mar, pues la probabilidad de encontrarlo probablemente es baja, salvo que estén en temporadas ya de agua mala, pero vamos a decir que es muy baja. Si esa agua mala la pongo en una alberca, la probabilidad de que se encuentren con el agua mala, pues entenderán que y se incrementa. Si la pongo en una alberca más chiquita, pues casi es seguro que esas 4 personas que están en la alberca se van a tocar el agua mala y van a tener la hinchazón y la molestia de haber estado en contacto con esa agua mala. Pero si lo pongo en el vaso, es un hecho que vas a tener un problema en la lengua y en la boca al momento de que entres en contacto con el agua mala. Algo similar ocurre con el COVID. Si lo tienes tú en el exterior, pues la probabilidad que los aerosoles estén en una densidad suficientemente grande como para poder infectarte, pues tiende a 0%, o sea, la probabilidad tiende a 0.
Pero si estás en esa alberca y hubo alguien o hubo varias personas asintomáticas y de alguna forma lanzando sus salivitas o sus gotículas al aire, pues tienes un cierto grado de probabilidad que ya no es cero, o sea, ya empieza a ser mayor que cero. O si estás en la alberca chiquita o en el vaso. Entonces voy a poner otro ejemplo que me vino a la mente. ¿Qué pasa con estos desinfectantes o aromatizantes que de repente usamos en los baños o en las casas? Si los han usado, ¿qué pasa si lo aplicaras tú enfrente del mar? Te puedo asegurar que casi ni percibirías el olor. O sea, a lo mejor cuando lo lanzas percibes en ese momento la fragancia, pero prácticamente en unos segundos ya no la vuelves a percibir. ¿Por qué? Porque se diluye rápidamente en ese aire que se está moviendo y de alguna forma entenderías que no lo vuelves a percibir porque ese aerosol se dispersa rápidamente en un gran volumen de aire. Pero, ¿qué pasa cuando lo pones, no sé, en una sala? Se percibe por un rato, pero ¿qué pasa cuando lo pones en un baño? ¿En dónde perdura más ese desinfectante, ese olor a desinfectante o ese olor a aromatizante? Creo que lo hemos visto todos. En el baño, como es un cuarto cerrado, más chiquito, perdura por más tiempo esa fragancia. Entonces, si entendiéramos que esa fragancia tuviera estos virus, pues podríamos encontrar la relación de que pues, la probabilidad de que esté o lo cachemos en el baño sería muchísimo más probable por el hecho de que es más chiquito y a lo mejor ese baño no tiene buena ventilación. Si tiene buena ventilación, pues aunque echemos el Lysol, el desinfectante en unos cuantos minutos, pues ya no se va a percibir porque se va a quitar ese olor por toda esta ventilación tan buena que puede tener ese baño. Pero si no la tiene, que puede ser el caso, por ejemplo, de muchos hoteles, de muchas áreas en donde realmente a veces tienen un pequeño ventiladorcito porque no tienen acceso a la ventana y la fragancia puede permanecer ahí por horas. Y estamos hablando de que si esa fragancia es un aerosol, pero provocado cargado de COVID-19, pues hay que tener cuidado. Entonces es ahí en donde los cambios de aire empiezan a hacer sentido. Pero, ok, Raúl, el COVID-19 no puede olerse. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo puedo percibir que esto no está bien ventilado, ¿no? Entonces no se puede oler. Entonces, ¿cómo podría medir esa probabilidad de que hay una mala ventilación? Entonces aquí entramos con el asunto del CO2. Bueno, nosotros como seres humanos respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Es parte de nuestro proceso natural de respiración. Entonces, el CO2 es un gas que se acumula rápidamente cuando no hay buena ventilación. Entonces, cuando no hay buena ventilación, el CO2 se empieza a acumular y se acumula muy rápidamente, de tal suerte que el CO2 va a ser un indicador muy bueno para determinar qué tan bien ventilado está un cuarto, un área. Entonces, el CO2 en el exterior, en la calle, en un lugar limpio, o sea, no quiero ponerlo en una calle transitada con muchos vehículos, pero en un parque, en un lugar donde no hay muchos vehículos, muchos automotores, el CO2 de manera natural va a estar entre 350 partes por millón, ppm quiere decir partes por millón, a 450 partes por millón. Eso es lo normal. Si estamos en un lugar bien ventilado, el CO2 va a estar entre 450 y 700. La diferencia hacia 700 es porque hay gente sentadas, comiendo, comensales, estamos en un cuarto, estamos que tiene buena ventilación, entonces va a estar en ese rango. Eso es lo que se espera. Ya estamos hablando de una ventilación regular, que a lo mejor tiene picos a 1200 y baja a 700, pues ya estamos hablando que la ventilación no es muy buena. Y cuando la ponemos, o cuando tenemos un CO2 arriba de 1200, estamos hablando de que la ventilación es adecuada. Esto quiere decir, y viene más adelante una gráfica, que ya tenemos una probabilidad de estar inhalando de 2% un aire que fue ya inhalado por otra persona. O sea, ya empieza a incrementarse la probabilidad. Cuando estamos en 350 y 400, nuestra probabilidad casi es cero, pero en 1200 estamos en el 2%. Y entre más gente haya en ese cuarto,
el CO2 empieza a subir de forma alarmante. O sea, es muy rápido la forma en cómo se eleva el CO2. Entonces el CO2 es una forma indirecta de medir qué tan buena es la ventilación, porque si yo meto aire del exterior a 350, 450 ppm, automáticamente se mezcla y se cae, baja el nivel de CO2. Es muy fácil bajarlo metiendo aire del exterior. Quitemos ahorita el asunto de las partículas PM2.5, etcétera, etcétera. Podemos bajarlo solamente metiendo aire del exterior. Entonces, por eso el CO2 va a servir como un indicador muy bueno tan ventilado está ese cuarto. Solamente para ponerles como ejemplo, en un cuarto de 5x5, 25 metros cuadrados, que es un cuarto donde generalmente se puede hacer ejercicio 2 o 3 personas. Si empezamos a 400 partes por millón, vamos a decir que el cuarto queda con su ventanita abierta, se levantan a las 6, 7 de la mañana, se ponen a hacer ejercicio, 2 personas, en media hora, esas 2 personas suben de 450 a 1200 partes por millón de solamente su pura respiración. Entonces estamos hablando que en ese momento ya hay una probabilidad de 2%, entre 2 y 3% de que la persona que está ahí junto con la otra haciendo ejercicio ya están inhalando aire que exhaló la otra persona. Y bueno, si incrementamos la cantidad de personas, pues automáticamente se logran esos niveles muchísimo más rápido, o en el mismo tiempo se tienen niveles más altos, y por lo tanto la probabilidad de estar respirando el aire que ya respiró otra persona empieza a incrementarse. Y si la otra persona es un portador del COVID asintomático, pues podemos estar ahí en problemas. Pero también es importante siempre tener el tapabocas cuando no se conoce pues el historial de la persona con la que estamos pues trabajando o hablando en ese momento, ¿no? Entonces el CO2 es una medida muy adecuada. Y bueno, pensando en centro de datos, el centro de datos por definición es un cuarto hermético, y por lo tanto el CO2 también pues nos va a indicar qué tan limpio está el centro de datos. En el centro de datos también platicamos de que por las renovaciones de aire que se dan tan rápido, si tienen algún tipo de filtro, con que sea un MERV 11, estamos hablando de que en 1 o 2 días automáticamente se limpia el cuarto, ¿no? Por ahí tenemos otro video que hablamos sobre esto. Pero bueno, el CO2 para áreas que no tienen una buena ventilación va a ser un indicador muy bueno para saber qué tan bien está ventilado, ¿no? Entonces, un CO2 muy alto, pues nos va a decir 2 cosas: o tiene una mala ventilación, o hay mucha gente, o las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, esto también aparece en el periódico El País. Bueno, aquí lo que nos indica, pensando que tenemos 400 ppm, que es la calidad de aire a nivel de CO2 en el exterior, donde tengo 0% de probabilidad de haber respirado el aire de alguien más, se puede empezar a elevar de 1.5, 4, 11 conforme van elevándose los ppm de CO2. De hecho, arriba de 2000 ppm de CO2 ya no es adecuado, porque no nos vamos a morir, pero sí nos empieza a generar somnolencia, algunas personas les puede doler la cabeza. Ya son muy niveles se consideran elevados de CO2. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, arriba de 1500, pues sí habla ya de que es un cuarto con muy mala ventilación. Esto es en cuartos cerrados. Hay que poner medidores de CO2. La gente RC tiene de esos medidores. Pero algo importante que también menciona aquí en este periódico y que me resultó muy muy interesante, ahora que mucha gente utiliza estos Ubers o taxis, es cómo podemos de alguna forma disminuir la probabilidad de ser contagiado por alguien que estuvo dentro del vehículo, o por el chofer, que a lo mejor pudiera ser asintomático. Pues es muy sencillo, solamente abrir la ventanilla. Entonces aquí hicieron pruebas de que si va a 50 km por hora y ustedes abren la ventanilla 5 centímetros, en este caso sí hay que abrir 2 ventanillas para generar un flujo de aire. Se tienen 6.6 renovaciones por minuto. Entonces la probabilidad de estar aspirando el aire de alguien que estuvo allá adentro, o del chofer, pues disminuye mucho. Entonces la probabilidad de un contagio en ese taxi pues es baja, ¿no? Entonces, pues diría yo, y lo puse aquí muy, pues a lo mejor un poco en broma, un poco irónico, es si puedes oler el sudor o la loción del chofer, del Uber o del taxi o de lo que sea, de estos autos,
pues es que tiene mala ventilación, hay mala ventilación y en ese momento pues debes abrir las dos ventanillas, ¿no? El hecho de estar en un auto en donde tú no controlas quién entra en ese auto, lo mejor es tener dos ventanillas abiertas para generar ese intercambio de aire y de alguna forma disminuyes drásticamente la probabilidad de ser contagiado y bueno, no está por demás traer el cubrebocas, ¿no? Entonces eso es una recomendación pues importante. Y bueno, vamos a pasar ahora a revisar cómo podemos mejorar la calidad de aire dentro de unos cuartos. Continuando con esta plática, estos dibujos están hechos un poco a mano, pero espero ayuden a explicar todo este asunto de cómo vamos a manejar el aire dentro de estos cuartos cerrados. Entonces, una de las primeras notas que hace la Organización Mundial de la Salud es de que el flujo de aire debe de ir del aire limpio interno al aire sucio interno. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Imagínense este cuarto. Entonces pensamos, de este lado pues deben tener probablemente el pasillo que lleva a otro cuarto, que lleva a la sala, que lleva a la cocina. Entonces, pensando que en este cuarto hay una persona infectada de COVID, que es lo que traté de simular aquí, pues el aire que está aquí va a ser más limpio que el que está dentro del cuarto. Entonces este está limpio y este está sucio, ¿no? Entonces el flujo que debería de existir es de que el aire tendría que venir así. Ese sería el flujo esperado para evitar de que pues estos aerosoles que está generando esta persona enferma se vayan a contaminar el resto de la casa, ¿no? Ahora, dentro de lo que fue el otro video que hablamos de cambios de aire, hay tres medidas que debemos de tener del cuarto, lo que es el ancho, el alto y el largo. Eso lo que me va a dar un volumen, y ese volumen me va a decir la cantidad de metros cúbicos que tengo ahí, y con eso determinar qué tantos metros cúbicos por hora tengo que mover para poder garantizar una serie de intercambios de aire en ese cuarto. Aquí estoy simulando, esto es una ventana, pero ¿qué es lo que sucede a veces cuando yo abro la ventana y abro la puerta? Puede ser que el flujo de aire venga de la ventana hacia adentro. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy arrastrando este aire que aquí está sucio, lo estoy llevando a uno más limpio. Entonces ahí estoy violando esta regla. Entonces debe ser del aire limpio interno. Sabemos que en la parte exterior el aire va a estar más limpio, pero el flujo tiene que ir del aire más limpio interno al aire más sucio interno. Entonces este es el aire, el pasillo o el otro cuarto donde no hay nadie enfermo, pues está más limpio que el cuarto donde está alguien enfermo. Entonces el flujo tiene que venir así. Entonces esta opción no está bien, así no debería ser. Entonces hay que cambiar esa parte de la ventilación. Entonces aquí, como se lo indicaba, este sería el flujo adecuado, este está ok. Entonces deberíamos de fomentar que del aire limpio sale y arrastra este aire sucio hacia afuera, ¿sí? Entonces ¿cómo podemos hacer esto? Pues una es colocando un extractor de aire que jale el aire hacia afuera, ¿sí? Entonces hay varios equipos ahí, o se puede adaptar a algún tipo de ventilador que saque el aire hacia afuera. Aquí sí hay alguna indicación importante que hace la OMS, en donde esta salida del aire tampoco, si por alguna razón esta ventana está a menos de 2 metros de altura y por ahí pasan gente por ese pasillo, pues también recomienda que no podemos expulsar el aire a menos de 2 metros de distancia del suelo. ¿Por qué? Porque si alguien está pasando, pues le estamos aventando pues ese aire que puede estar contaminado a las personas. Entonces se recomienda que esta ventana por lo menos tenga 2 metros de altura para pues evitar que ese aire llegue directamente a la gente. Entonces, si por alguna razón estamos aquí en planta baja, pues sí habría que poner algún tipo de chimenea para evitar que entre en contacto directo con las personas. Entonces ese también es una recomendación, no pasar por zonas en donde está saliendo aire de algún cuarto interno, porque si no está bien filtrado, pues puede ser que tenga
pues algunos gérmenes embebidos. Entonces, una de las cosas, entonces, esto es importantísimo. Este es el flujo recomendado para tener el aire. ¿Qué pasa si yo tengo una ventana pequeña como en esto? Tengo una ventana pequeña y no me da la cantidad de metros cúbicos por hora que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recomienda 6 cambios por hora. 6 cambios por hora. Pero puede ser que esta ventana sea demasiado pequeña o no exista. Entonces no se puede garantizar el intercambio de aire aquí. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues se pone algún tipo de purificador de aire local que de alguna forma esté absorbiendo el aire sucio y esté sacando aire limpio, que es lo que estamos viendo. Estos equipos se miden por metros cúbicos por hora o por CFMs, pies cúbicos por minutos, cubic feet per minute, ya sea que es un equipo americano o europeo. Hay un video que hablo sobre esto, se le recomiendo ver ese detalle, pero entonces se pondría este purificador para estar controlando pues, la calidad del aire y retener el virus. Otra cosa que mencionan los mini split, aquí tengo 3 posiciones de mini split, vamos a platicar un poquito sobre eso. Los mini split no sirven para nada en el asunto de ventilación, porque los mini split es un sistema cerrado, o sea, lo que hace es avientan aire frío, después regresa el aire caliente, lo enfrían y tienen este círculo. Entonces, pero no están renovando, no están ventilando, no están quitando el CO2, es el mismo aire encerrado, es un circuito cerrado. Ahora, ¿qué pasa con los mini split? Si esta es la ventana, les puedo asegurar que si hay un mini split en ese cuarto, lo más seguro es que esté colocado aquí. ¿Por qué? Porque pues el cablecito para sacar hacia lo que es su evaporadora, pues es más fácil sacarlo aquí, sales un hoyito, avientas el cable y aquí pones la evaporadora. Es muchísimo más fácil y barata la instalación. Lo más seguro es que no esté aquí o que no esté acá. Pero ¿qué pasa cuando tengo aquí? El aire que va a aventar, pues va a tener este flujo, ¿están de acuerdo? Va a tener este flujo. Va a aventar el aire frío porque va a seguir así el aire. Abren la puerta y ¿hacia dónde se va a ir el aire contaminado? ¿En qué sentido estamos yendo? Del aire sucio al aire limpio. Esto no sirve. Entonces, algo que menciona la Organización Mundial de la Salud es hay que verificar dónde están instalados los mini splits. Pues el mejor lugar sería porque lo que hace es que avienta el aire para acá y si tengo una pequeña ventanita, pues puede estar sacando este aire contaminado hacia afuera. O sea, realmente el mini split va a servir más que como un enfriador de aire, como un ventilador. Entonces esa sería la mejor forma, pero en esta posición generalmente no lo vamos a encontrar porque del otro lado hay un pasillo y pues no hay un drene, no es fácil llevar el tubo, generalmente lo encontramos aquí. Entonces ojo con eso, si tienen este tipo de cuartos y hay un paciente, lo más recomendable es no utilizar este mini split porque lo que están haciendo es meter el aire de la zona contaminada a la zona limpia. Entonces, ojo con ese punto, ¿no? Ok, este es el caso de cuartos. Y aquí puede ser una oficina, puede ser una casa. Y bueno, habrá que, entendiendo estos conceptos que vimos ahorita, pues podrían hacer los ajustes para su oficina o su casa. Vamos a pensar en un restaurante, un poquito trayendo la foto de la fonda. Aquí traté de dibujar la fonda. Sería, pues la parte de enfrente, sería aquí la entrada y aquí sería el fondo de la fonda. Generalmente pues son estos como cubos en donde pues está la entrada principal y al fondo pues está una pared y hay una serie de mesas. Como dueño, como administrador del restaurante, pues sí es importante tener pues una medida del frente, lo profundo y el alto, ¿no? Y tenemos el interior. Entonces, ¿cómo vamos a renovar este aire? Entonces, estamos hablando de que de manera natural el aire va a quedar estático. A lo mejor si tengo un volumen importante, en el ejemplo que hicimos teníamos 80 metros cúbicos de aire adentro, pero no lo estábamos moviendo, entonces se incrementaba el CO2 y por lo tanto la probabilidad de estar respirando lo que alguien ya respiró. Entonces la forma natural de moverse el aire pues sería de que el aire frío generalmente está en la parte baja y el aire caliente está en la parte alta. Cuando nosotros exhalamos, la temperatura del aire que exhalamos es ligeramente mayor que la temperatura que estamos inhalando. Entonces eso afortunadamente lo que hace es que
el aire que exhalamos tiende a irse hacia arriba y por lo tanto pues va a tratar de correr por el techo, ¿no? Entonces aquí es importante, como el aire va a salir por el techo, es importante que no existan obstáculos aquí en la parte superior, porque si hay un obstáculo es como si fuera una alberca invertida. Entonces lo que va a suceder es que se tiene que llenar de aire caliente todo esto, se tiene que desbordar este obstáculo, es una pequeña presa de aire caliente, y una vez que se desborda esa presa, pues ya empieza a salir el aire caliente. Entonces, la medida de lo posible, pues hacer orificios a esta posible tapadera o presita. Es una presa inversa, si lo pueden ver aquí, sería una presa inversa en donde va a tener aire caliente. Entonces, primera recomendación, pues tratar de que no haya obstáculo para que salga el aire caliente rápidamente, y con eso pues de manera natural pudieran hacer la ventilación. Esta gráfica sería una manera natural. La realidad es de que difícilmente se van a poder lograr los 6 cambios por hora en este cuarto de manera natural. A menos de que tuviéramos un ventarrón en la parte exterior, pues sí se va a lograr ese cambio de aire 6 veces por hora. Pero la realidad es que va a ser probablemente 2 o 3 cambios por hora y no los 6 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a tener que poner algún tipo de aditamentos para lograr ese cambio de aire. Como mencionaba en otros lugares, no es sencillo. 6 cambios por aire no es algo sencillo, y más cuando a lo mejor hay mucha profundidad, o a lo mejor tenemos restaurantes que son, no sé, de esta forma. Aquí está la entrada, entonces aquí tenemos una parte como que bastante encerrada. Entonces hay restaurantes muy caprichosos, que no sé, que tienen aquí y la entrada, no sé, ¿sabes qué? O sea, he visto restaurantes que tienen aquí la entrada y son así, ¿no? Y aquí está la entrada. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el aire de esta parte de abajo? Entonces, tenemos que encontrar, pues, formas de generar ese flujo. Y también es un flujo que tiene que ser laminar. Tampoco tenemos que poner unas turbulencias, porque pues va a ser muy incómodo para todo lo que esté. Y usualmente ese flujo de aire pues, debe pasar por la parte de arriba de los comensales. Idealmente, pues, arriba de 2 metros, para que no esté tocando directamente pues a las personas que puedan estar un momento paradas. Estoy pensando que en un restaurante van a estar sentadas, pero eventualmente se paran para entrar o para salir. Entonces debemos estar arriba de esa altura de una persona parada. Entonces, alguna de las formas, o sea, de hecho indican en el documento de la Organización Mundial de la Salud, pues poner algunos ventiladores, y aquí es donde uno pues tiene que empezar a hacer un poco de ingeniería. Entonces se pueden poner algún tipo de ventiladores o extractores. En este caso estoy poniendo los extractores en donde se ponen hasta la parte de arriba. Se recomienda algún tipo de ventiladores que meta aire exterior hacia adentro a una altura, deben de estar por lo menos 1.8 o 2 metros de altura, y los extractores pues deben estar todavía muchísimo más arriba, 2.44 metros, pero aquí tenemos algo que tienen que checar si tienen altura. Hay lugares pues que ya son viejos o que son nuevos, también me han sucedido, donde no tienen mucha altura. A veces se tienen solamente 2.5, 2.6. En la medida que se tenga una buena altura, eso va a ayudar muchísimo a poder generar de manera muy fácil y eficiente ese intercambio de aire con estos extractores, ¿no? Que sería lo más económico para generar esos intercambios de aire de 6 veces por hora. Entonces, esta es una forma como se ocurre. Aquí el único detalle es de que si se tiene buena altura, pues no pasa nada. Realmente se va a generar una especie como de ducto virtual en la parte superior. Aquí se genera una especie de ducto virtual y se está extrayendo el aire. Aquí lo único que hay que ver es de que ese aire pues no vaya a interactuar con pues, los visitantes que tengan aquí, que de alguna forma mejor se ponga algún tipo de desviador hacia arriba para evitar que este aire que está contaminado o que está sucio vaya a tocar a las personas que están aquí a la entrada, ¿no? Entonces esa sería la recomendación. Una forma ideal es poner algún tipo de ducto. Imagínense pues una chimenea unas chimeneas de cocina, en donde aquí no son para la cocina, sino son para los comensales. Entonces ponemos algunos ductos en donde este ducto pues aquí tiene su extractor, va a jalar automáticamente este aire que está exhalando las personas, lo toma el ducto y lo avienta hacia afuera. Entonces lo avienta hacia afuera. Entonces con eso automáticamente se genera un flujo natural del aire. Entra el aire, después viene por aquí, se regresa y se va. Empezaría a entrar aire así,
y después lo toma el extractor y sella. ¿Qué ventaja tiene esto? Que la probabilidad, o sea, si hay una persona que pudiera estar aquí enferma y una persona acá adelante que está acá enferma, el aire no va a venir hacia acá, va a ir hacia arriba. Entonces prácticamente hacemos que cada mesa sea independiente y que no haya una posible cross-contaminación, porque si tenemos esta parte, eventualmente todo a fin de cuentas es probabilidad. Si aquí atrás hay alguien que está y el aire está jalando, pues existe una ligera probabilidad de poder de alguna forma pues llegar a tener un contacto. Entonces por eso es recomendable tener este tipo de ductos, pero también estos ductos implican dinero, que ahorita no hay mucho, ha habido muchas ventas, etcétera, etcétera, pero sí es algo que habría que considerar en un mediano plazo. Pero también el asunto es tener altura. Estamos hablando que estos ductos pues, pueden ser de 50 centímetros, pues estamos hablando de que por lo menos el local debe tener pues, por lo menos unos 3.5 metros de altura, piso techo, como para poder pensar poner este tipo de ductos y garantizar una independencia de calidad de aire en cada lugar, inyectando aire limpio desde aquí, ¿no? Esta sería una posible opción. Y en lugares ya muy cerrados, como los que mencionamos, que ahora aquí está la entrada, pero esto se vuelve pues, prácticamente aquí, entonces esta parte pues está totalmente escondida, pues hay que poner purificadores de aire de manera local. Estos purificadores de aire tomarían el aire que está exhalando la gente y retendría aquí adentro los virus, los PM2.5 virus, partículas o micropartículas, y ya sacaría aire limpio sin partículas. Entonces estamos hablando que estos son purificadores de aire, son grado hospitalario. En el caso de la Organización Mundial de la Salud recomiendan por lo menos tener un MERV 13. El MERV 13 no retiene con una eficiencia de 88% las partículas, en tanto que ya los EPA pues retienen desde 99 hasta 99.99% de eficiencia, que serían los H13, H14, que son los que nosotros recomendamos, son 99.99% de eficiencia. Entonces estamos hablando ya de filtros EPA. Ahora, estos equipos, pues no solamente es un equipo, estos equipos tienen una capacidad de metros cúbicos por hora que pueden estar filtrando. Entonces, dependiendo del volumen, y por eso tenemos que tener las dimensiones de largo, pues de ancho, profundo y alto, para determinar cuántos equipos de estos hay que colocar y a qué velocidad, porque dependiendo de la velocidad es la velocidad con que están limpiando el aire. Entonces, esta es una opción de poner estos purificadores de aire. Tienen que tener filtros y tienen que tener una serie de renovaciones de aire. Entre más de menor calidad es el filtro, pues más renovaciones tenemos que tener para poder garantizar un aire limpio. Voy a hacer otro video que voy a agregar aquí, voy a hablar sobre los tipos de filtros que existen. Los que recomendamos nosotros, nuestros amigos de RCD, son H13, H14. De hecho, ellos tienen solamente equipos que tienen filtros EPA, H13, H14. Del filtro EPA hay varios. Hay uno que tiene 99% y el mejor, que es el de 99.99, que es un H13. Entonces, como todo, hay EPA pues, de básico y EPA superior. Entonces lo que recuperamos es el EPA, que es H13, H14. MERV 13 es todavía por abajo de EPA, pero cuando se tienen muchos filtros MERV 13 funcionan como un EPA, pero tienes que tener bastantes y tiene que haber muchísimo flujo de aire. En el caso de los centros de cómputo tienen MERV 11 o MERV 13, pero ahí como están, ahí se llegan a tener, no sé, 10, 12 cambios por hora. Entonces con este filtro MERV 13 funciona perfectamente por la cantidad de cambios por hora que se tienen, y aparte las 24 horas. Entonces funcionan bien estos equipos. Entonces esto es importante. Y bueno, con esto concluiríamos esta sesión. Vamos a hablar en otro video sobre MERV 13, sobre los tipos de filtros que existen, las características que ofrecen. Y bueno, las ligas que vimos el día de hoy están abajo. Los invito por favor a suscribirse en nuestro canal, y para que tengan pues alertas inmediatas de los nuevos videos que estamos subiendo. Pues muchas gracias a todos y
Hasta la próxima.